Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de mi serie Undeniable en mi canal de YouTube. Y hoy vamos a tratar un tema súper importante, ya que veo que mucha gente, muchos de ustedes está preocupada por la salud de la mayoría de los fisicoculturistas o constantemente me están preguntando qué es lo que hacemos nosotros o yo personalmente para cuidar mi salud. Además, cierto, de estarme haciendo controles médicos constantemente, de tomar, cierto, todos esos suplementos que ustedes han visto en videos anteriores para poder amortiguar más bien todos los efectos adversos que pueda generar, ya sea el estrés producto del entrenamiento, el estrés producto de nuestro estilo de vida, la sobrecarga que genera comer grandes cantidades de alimentos y también el uso de suplementación y de farmacología. A raíz de eso quise crear este capítulo para ustedes, para que se puedan informar un poco más, para ustedes que también son culturistas, que tengan en consideración este tipo de tips que les voy a entregar, porque de verdad, si ustedes se lo toman en serio, van a poder proyectar muchísimo más tiempo su carrera deportiva. Además, también la finalidad de esto es que ustedes conozcan un poco más en qué consiste un reporte para uno de los mejores preparadores del mundo, que en este caso es Fran Espín. ¿Cómo es un reporte que yo debo enviar, cierto, todos los días martes en este caso a Fran? ¿En qué consiste, cierto? No solamente se trata de enviar fotos y que él vea cómo está mi condición física, eso es solamente una pincelada, lo que ustedes ven a través de las redes sociales, pero el trabajo que hace es mucho más profundo y también me gustaría compartirlo con ustedes porque creo que hay muchas personas que tienen dudas a la hora de buscar un buen preparador, y este video también les va a servir muchísimo para que ustedes se puedan orientar a la hora de elegir un buen preparador. ¿Por qué quiero hacer hincapié en este punto? Porque hoy en día a través de las redes sociales nosotros podemos encontrar una gran cantidad de ofertas de personas que ofrecen sus asesorías, personas que tienen mucha experiencia en el área. Estoy hablando de experiencia de años, 15, 20, 30 años trabajando con atletas y ligadas al fisicoculturismo, yendo a competencias, preparando atletas, sacando campeones, sacando carnet profesional, clasificando a atletas al Mister Olympia. De ese tipo de experiencia estoy hablando. Versus el otro extremo, ¿cierto? Que es el que considero negativo, que es cuando una persona lleva apenas 1 o 2 torneos en el cuerpo, muchas veces presentándose no en óptimas condiciones o no llegando en su 100%, y independiente del resultado que hayan obtenido en la competencia, se ponen a asesorar personas. Eso encuentro que es una falta de respeto hacia ustedes como futuros clientes y para nuestro deporte, porque el fisicoculturismo es mucho más que adecuar macronutrientes, es mucho más que darle las calorías a una persona para que esté en un déficit calórico, si quiere, cierto, estar tonificada, o en un superávit para aumentar masa muscular. Es mucho más que eso, es ciencia. Hay muchos factores que se dejan de lado a la hora de preparar a un atleta, y mucho hablamos de la individualización, del tipo de entrenamiento, del descanso, si utilizan o no utilizan farmacología, etcétera. Pero resulta que esas personas muchas veces ni siquiera saben interpretar un examen médico, ni siquiera saben cuáles son los requerimientos básicos de una persona a lo mejor que tiene alguna patología crónica. Entonces creo que tomarse de manera tan simple o tan sencilla la nutrición es un error que hoy en día les puede costar muy caro, y no solamente en tu condición física. Hay que considerar que las principales enfermedades que hay hoy en día, hipertensión, diabetes, dislipidemia, trastornos de la conducta alimentaria, que son muy comunes sobre todo en el fisicoculturismo, hay que saber abordarlo. Y la principal causa de poder contraer una de estas enfermedades o uno de estos trastornos que yo les estoy mencionando es llevar de mala manera tu alimentación, ir a los extremos. Si una persona hace dietas muy extremas en poco tiempo, esa persona probablemente terminando su competencia detone en un pequeño trastorno de la conducta alimentaria, le tenga miedo a la comida, a lo mejor coma de manera excesiva sin poder detenerse. Eso es sumamente importante poder abordarlo de buena manera. ¿Y quiénes están calificados para poder hacer esto? Personas con experiencia, personas profesionales, personas que llevan su vida dedicada a este deporte o a lo que tenga que ver con la nutrición, pero personas que vienen recién saliendo del cascarón, recién dando sus primeros pasos en este deporte, experimentando con ellos mismos, no teniendo la capacidad o la experiencia de haber trabajado con otros cuerpos, con otros atletas de diferentes estaturas, de diferentes categorías, hombres, mujeres, cierto, de diferentes grupos etarios. Yo por lo menos no pondría mi integridad o mi salud en manos de ese tipo de personas.
Así que eso como bienvenida y como mensaje para que lo tengan en consideración a la hora de elegir a un preparador. Bueno, a raíz de eso les voy a comentar en qué consiste un reporte completo para Fran. Lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, es ir llenando una planilla donde les voy indicando cuál es mi peso corporal del día que me toca el reporte, que como les mencioné son los días martes, y del martes anterior. Sacamos una diferencia de peso, si el peso aumentó o el peso bajó, dependiendo de la etapa en que nos encontremos. Eso va a ser un punto a considerar para poder hacer las modificaciones correspondientes en el plan de alimentación. Segundo, sensaciones. Muy importante saber cómo están tus congestiones durante el entrenamiento, cómo está tu recuperación post-entrenamiento, si tu cuerpo te duele, cuántas horas más o menos dura ese dolor posterior al entrenamiento, saber cómo está en tu calidad del sueño, cuántas horas al día estás durmiendo, en qué momento del día realizas tu actividad cardiovascular y qué tan alejada de tu entrenamiento está. Importante, porque si nosotros hacemos la actividad cardiovascular como primera actividad del día, lo mínimo que deberíamos dejar pasar para poder ir a entrenar son alrededor de 6 horas, o sea, realizar por lo menos 2 comidas después de haber hecho la actividad cardiovascular para poder ir a entrenar. De lo contrario, nuestro rendimiento no va a ser el mismo. Y también importantísimo saber obviamente a cuántas semanas estamos del show, en qué semanas nos encontramos de nuestra planificación, y por supuesto lo que no puede faltar, sobre todo en un atleta, en un fisiculturista que se está preparando para competir, es esto: medir la presión a diario, todos los días. Y tu presión, independiente de que tú creas que porque tienes más masa muscular o porque estás utilizando fármacos o lo que sea, tu presión arterial siempre tiene que estar dentro del rango normal, que son 120/80. No puede estar fuera del rango normal. De lo contrario, tienes que utilizar medicamentos para poder volver a tu rango de normalidad. Y esos medicamentos, obviamente, te los tiene que dar un cardiólogo, un médico especializado en el área. Hay muchos antihipertensivos en el mercado, pero no todos están diseñados para la misma persona. Por lo tanto, cuando alguien te diga, utiliza este producto porque a mí me sirvió, yo tenía la presión alta y me la bajó y ahora estoy impecable, no le creas a esa persona, no le hagas caso, porque los efectos secundarios que tienen los antihipertensivos son diferentes en cada persona, y eso te lo debería recomendar un cardiólogo a través de un estudio, a través de un ecocardiograma, a través de un electrocardiograma, determinar cuál específicamente es el producto que tú necesitas. Y eso obviamente también va de la mano con tus exámenes de sangre, porque muchas veces hay personas que tienen que complementar este tipo de medicamentos con un diurético. Va todo relacionado. Por lo tanto, es importante que no sigan tantas recomendaciones a través de las redes sociales, a pesar de que esto es una red social y yo le estoy dando una recomendación. Yo soy profesional del área de la salud, soy nutricionista, tengo las herramientas suficientes como para poder entregarle una información correcta. No le voy a estar vendiendo algo, ni mucho menos engañándolo o perjudicando su salud. Es algo que es así. De lo contrario, tengo la misión de derivar a otros profesionales cuando yo no sepa del todo la información que necesito entregarle a ustedes. Bueno, este instrumento, para los que no saben, se llama esfigmomanómetro o tensiómetro. Existen diferentes variedades. Este es digital, hay unas que son manual y es bastante bueno. Lo pueden encontrar en cualquier farmacia, en tiendas, cientos donde venden implementos médicos, o a través de Mercado Libre también es una buena opción. Bueno, los beneficios de poder tener la presión arterial en un rango normal son muchos. Obviamente proteger tus órganos internos es lo principal, evitar que se genere un daño a nivel de tus riñones, a nivel de tu corazón principalmente, ¿cierto? Eso es fundamental. ¿Qué cosas generan un aumento de la presión arterial? El sobrepeso. No solamente el sobrepeso de grasa, no la obesidad, no el sobrepeso, ¿cierto? Hablando de IMC o de composición corporal, estamos hablando del sobrepeso en general. O sea, una persona que tiene un exceso de masa muscular también entra en ese rango y también le afecta la presión arterial. Por eso, chicos, importante, recuerden que una de las principales causas de muerte en nuestro deporte son las enfermedades cardiovasculares, los accidentes cardiovasculares. Puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser un infarto, puede ser un paro cardíaco. Por lo tanto, es importante que ustedes se controlen su presión arterial, y si no está en orden, vayan al médico, utilicen los medicamentos. He visto
personas que cuando uno les dice anda al médico para que te den un medicamento y pueda regular eso, es que no quiero tomar medicamentos, pero se inyectan testosterona, utilizan trembolona. Esas cosas no le dan miedo. Le da miedo, ¿cierto?, utilizar una pastilla que te va a regular tu presión arterial y te va a mantener en un rango de normalidad, te va a traer muchos beneficios, pero no le da miedo, ¿cierto?, utilizar los otros fármacos que están llenos de efectos secundarios. Entonces hay que ser consciente. Si bien el deporte, el culturismo es un deporte extremo, también hay que ser inteligente y saber que hay medidas que se pueden tomar para minorar o amortiguar los riesgos. No por eso nos vamos a estar sin miedo haciendo las cosas, sin pensar en todo lo adverso, todas las cosas, los efectos secundarios que nos puedan ocurrir. Hay que poner freno, tomar medidas, ¿cierto?, y asesorarse por profesionales. El segundo instrumento es un glucómetro o medidor de glicemia. Esto se hace en ayunas. Antes de tomar la medición, lo que tienen que hacer es tomar un vaso de agua, aproximadamente 300-400 ml de agua, esperar un momento, tomarse la glicemia. La glicemia tiene que estar en un rango menor a 100 miligramos por decilitro. Si esto está fuera de rango, lo que yo les aconsejaría es que vayan al médico, pidan una orden médica para que le hagan un examen de prueba de tolerancia a la glucosa. Ustedes van al laboratorio bioquímico con su examen, o sea, con su orden, les van a tomar una muestra de sangre en ayunas, les van a dar un vaso con glucosa, eso se lo tienen que tomar, esperar 2 horas y nuevamente le van a repetir el examen de sangre para compararlo con el anterior. Si esto está fuera de rango, eso es un indicador de que ustedes pueden tener una diabetes o una prediabetes. Por eso es importante mantener este control. ¿Por qué motivo? Porque nosotros, los fisicoculturistas, ¿cierto?, consumimos una alta cantidad de carbohidratos en nuestras comidas y eso va a generar que nuestro azúcar en sangre se dispare. Si ustedes quieren mantener sus niveles de azúcar en sangre, lo principal es saber cómo están sus niveles de azúcar en sangre. No basarse solamente en la teoría. Cuando una persona tiene una mayor cantidad de masa muscular, puede asimilar mejor, ¿cierto?, o reducir esa cantidad de azúcar en sangre, porque el músculo actúa, ¿cierto?, como un receptor de ese azúcar, si lo podemos llamar de alguna manera más didáctica. Esa es una medida como, entre comillas, preventiva. También hay otras medidas, como tomar medicamentos, que también te ayuden a reducir el nivel de azúcar en sangre, pero eso todo tiene que ser recomendado por un profesional. No se automediquen, independiente que lean, que vean, que les recomienden otros culturistas o otras personas, no. Primero, teniendo sus exámenes en mano, yendo al médico, que él les recomiende exactamente cuál es el producto que necesitan para su diagnóstico. Y finalmente tenemos nuestro amigo CPAP, que se los mencioné, ¿cierto?, en el video anterior, del capítulo anterior. Este es fundamental para mí y obviamente ayuda muchísimo a mejorar mi calidad del sueño. Contarles más o menos, que fue algo que no les conté en el capítulo anterior, de cómo ustedes pueden adquirir este instrumento o este aparato. Lo primero que tienen que hacer es ir con un médico, en este caso un neurólogo, que es un especialista en el área, o también puede ser un médico broncopulmonar, pedir una orden para saber cómo está la calidad de su sueño. Ese examen se llama polisomnografía. Es un examen donde ustedes, ¿cierto?, tienen que ir a la clínica en la noche, le van a monitorear su sueño, ¿cierto? Lo recuestan en una cama, lo llenan de electrodos, ¿cierto?, en la cabeza, en las manos, en sus piernas, en su abdomen, en su caja torácica, en diferentes puntos del cuerpo específicos, ¿cierto?, para este examen, y van monitoreando su sueño. Si ustedes, por ejemplo, tienen ronquidos o si ustedes hacen apnea, la enfermera, ¿cierto?, que está monitoreando todo mientras ustedes están durmiendo, va a entrar a la habitación, les va a entregar una mascarilla con este dispositivo y va a volver a monitorear su sueño para saber cómo reaccionan frente a este dispositivo. Obviamente, lo que va a hacer el CPAP va a ser entregarle un mayor flujo de aire, evitando así que ustedes generen una apnea del sueño, que su cerebro se oxigene de mejor manera, puedan, ¿cierto?, entrar en el sueño REM, su sueño sea mucho más profundo y haya liberación, ¿cierto?, de toda esta hormona. No es solamente algo que sirva para dejar de roncar o para dejar de hacer apnea. No es solamente eso, es un todo. El sueño es sumamente importante y es algo que hoy en día no le están dando la importancia que requiere. Respetar sus horas de sueño es sumamente importante. No es lo mismo dormir, por ejemplo, 8 horas repartidas durante todo el día que dormir las 8 horas seguidas. No es lo mismo acostarse
a las 10 de la noche, dormir 8 horas de corrido, despertarse a las 6 de la mañana, que acostarse a las 3 de la mañana y dormir 8 horas y despertar a las 11 de la mañana. No es lo mismo. Hay un tema con los ciclos circadianos. Es importante mantener esa estructura para que nuestro cuerpo pueda funcionar de mejor manera y se pueda generar toda esta liberación de hormonas importantes, sobre todo si usted es una persona que quiere hacerlo de manera natural. Aferrarse a eso. Son detalles importantes que no requieren una suplementación, no requieren pagar o adicionar algo a su plan de entrenamiento o de alimentación. Es solamente ser un poco más consciente, dejar los aparatos electrónicos de lado por lo menos una hora antes de ir a dormir, porque las luces azules, ya sea del teléfono, del computador, de la televisión, generan alteraciones en su sueño, en la calidad de su sueño. Y como les digo, esos pequeños detalles influyen en que ustedes no puedan llegar al sueño profundo, al sueño REM. Por ejemplo, en mi caso, yo roncaba mucho, fuerte, y generaba apnea de 30 segundos, 40 segundos. Hasta que Dani un día me dijo, ya esto no da para más, vamos a ir al médico. Yo pedí una orden. Cuando me hicieron el examen y me entregaron los resultados, del 100% de las horas que yo dormía, el 90% eran ronquidos. O sea, solamente tenía un 10% de sueño real y el resto no alcanzaba a llegar al sueño profundo, donde empezaba la liberación de todas estas hormonas de crecimiento, ¿cierto? A regular, ¿cierto? Todos mis procesos metabólicos dentro de mi cuerpo. No alcanzaba a llegar a eso. ¿Qué pasaba? Que al otro día andaba con sueño, me quedaba dormido en cualquier parte, independiente que durmiera 8 o 10 horas, me sentía cansado, no rendía bien en el gimnasio, comía y me quedaba dormido. Entonces, todas esas cosas influyen. Y de repente culpamos a otras cosas. Estamos desmotivados, que a lo mejor me falta comer más, que a lo mejor me tengo que suplementar más, necesito hacer una semana de descarga. Y no es eso. Es solamente porque tuviste un mal dormir o tu calidad del sueño es mala. Entonces, como mensaje, si usted ronca, hace apnea del sueño, hágase el examen. Utilice este CPAP, le va a cambiar la vida a usted y a todo su entorno. Bueno, una vez que ya tengo todos estos datos, los anoto, ¿cierto? Y me voy al gimnasio a entrenar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer un entrenamiento de pecho. Obviamente con este entrenamiento, más todos los que hicimos durante la semana, voy a tener una idea clara para poder informarle a Fran de cómo han sido las sensaciones en el entrenamiento, cómo han sido las congestiones, cómo va mi recuperación posterior a eso, y adjuntarle también las fotos correspondientes a las poses reglamentarias para que él vea cómo va mejorando la condición física ya estando a 18 semanas de nuestra próxima competencia. Bueno chicos, ya estamos acá en el gimnasio listos para entrenar, hacer nuestra rutina de hoy, entrenamiento de pecho y hombros. Cambiamos algunos grupos musculares. Hoy correspondía a un entrenamiento de pectoral, un recordatorio de hombros, solamente un ejercicio, más 2 ejercicios de tríceps, pero vamos a comenzar a trabajar los brazos en una sesión de entrenamiento que va a corresponder al día miércoles, así que hoy vamos a hacer la sesión de pectoral y hombros. Comenzamos con un trabajo de movilidad. Como este video se va a tratar principalmente de contarles sobre las sensaciones que les voy a transmitir a mi entrenador, les voy a contar obviamente qué es lo que vamos sintiendo a medida que vamos entrenando y qué es lo que ustedes deberían sentir también cuando ejecuten este tipo de ejercicios en sus planes de entrenamiento. Al partir con la movilidad, ¿cierto? Como ustedes pudieron ver, estamos tratando de buscar un mayor rango. Generalmente nosotros estamos con ciertos acortamientos, producto del entrenamiento, producto de las sesiones anteriores que tuvimos en la semana. Por lo tanto, es importante hacer un tipo de trabajo de movilidad asistida, como pudieron ver, ¿cierto? Con mi compañero de entrenamiento, Javier Parra, para poder mejorar este rango de movimiento y obviamente tener una mejor performance durante el ejercicio. Evitar, ¿cierto?, que ese tipo de dolor, producto del acortamiento o producto de alguna pequeña contractura que se haya generado durante las sesiones anteriores, nos impida poder ejecutar bien el movimiento. Eso principalmente. No es necesario que realicen un trabajo muy forzado o que le dediquen demasiado tiempo a esto previo a su entrenamiento. Solamente basta con hacer unos pequeños movimientos como los que pudieron ver ustedes, que no les va a tomar más allá de 5 a 10 minutos. Y con eso estamos listos para poder entrar a nuestro primer ejercicio. Bueno, generalmente cuando comenzamos nuestra rutina de entrenamiento el día pectoral, partimos con este ejercicio que no es parte de nuestra rutina, pero sí lo utilizamos como para entrar en calor. No buscamos aquí utilizar una gran carga porque no es un ejercicio que esté en nuestro plan. Por lo tanto, es más que nada para poder generar un poco más de irrigación, que nuestros músculos entren en calor, como les mencioné, y prepararnos para el siguiente ejercicio, que es el que realmente importa, que es el press inclinado en una máquina Hammer. Acá solamente estamos tratando de generar, ¿cierto?, una buena contracción y un buen estiramiento
de nuestro pectoral para prepararlo para el ejercicio que es el efectivo. Antes de comenzar con nuestro entrenamiento, les voy a comentar más o menos qué es lo que estamos buscando en este tipo de programa. Como nos encontramos en un déficit calórico, por lo menos en mi caso, no así el de Javier, no es progresar en las cargas, no es aumentar, ¿cierto?, mi volumen de entrenamiento o ejecutar más repeticiones o buscar mayor intensidad. Obviamente la intensidad siempre va a estar, pero no es lo que estamos buscando ahora. Lo que nosotros estamos buscando, a medida que se van bajando o va disminuyendo la cantidad de calorías de nuestro plan de alimentación hasta llegar al día de la competencia, es poder mantener un buen control de los movimientos que estamos realizando, una buena técnica, sentir bien los grupos musculares que estamos trabajando y lograr, ¿cierto?, una alta intensidad desde esa perspectiva, no buscando una sobrecarga con grandes pesos o realizando quizás una mayor cantidad de series. Eso a mí me va a ayudar a poder mantenerme con un muy buen rendimiento de aquí al final de la competencia, a evitar que se genere algún tipo de lesión y obviamente a poder desarrollar de mejor manera o mejorar los fallos musculares que estamos buscando mejorar en esta preparación. Así que les voy a mostrar cómo ejecutar estos ejercicios. Lo importante, chicos, que no se queden solamente con las cosas que yo les voy a decir acá o lo que yo les voy a mencionar. Hay muchas otras maneras de poder trabajar, por ejemplo, este tipo de ejercicio. Puede ser en una máquina Smith, puede ser en un banco con barra libre, puede ser con mancuernas. Ustedes tienen que buscar siempre su comodidad. Recuerden que esto es algo muy individual. No lo que me sirva a mí realmente les va a servir a ustedes. Yo solamente estoy tratando de aportar y mostrar todo el trabajo que nosotros estamos haciendo para ver si que ustedes lo pueden aplicar, obviamente, y que no cometan los errores que nosotros cometimos en un principio o que quizás a veces por no controlar ese ego de querer cargar más peso también nos puede jugar en contra. Bueno, ya hicimos nuestra serie de aproximación, contarles más o menos qué es lo que ustedes deben sentir a la hora de ejecutar este tipo de series. Lo importante es que no se cansen, eso es lo principal. Si a lo mejor están buscando entrar en un rango entre 8 a 10 repeticiones en su serie efectiva, lo que yo les aconsejaría es que en sus series de aproximación no realicen más de 5 repeticiones. Vayan calculando bien el peso, vayan sintiendo bien el músculo que están trabajando. Si a lo mejor tienen alguna molestia, acomoden bien el asiento, ¿cierto?, que se adapte a su estructura. Cuando ya sientan bien el trabajo del pectoral, recién ahí empiecen a aumentar levemente las cargas hasta que encuentren el peso óptimo para poder entrar al rango de repeticiones que ustedes quieren trabajar, que en este caso van a ser 8 a 10 repeticiones. Yo ya más o menos sé cuánto es el peso que muevo en esta máquina, tengo un registro. Obviamente eso puede variar, eso igual es importante que se lo metan en la cabeza. Ustedes no siempre van a estar subiendo o progresando en su entrenamiento, no siempre se van a estar manteniendo. Van a haber días también que ustedes van a bajar un poco su rendimiento y eso no quiere decir que esté mal. Por eso el fisiculturismo tienen que considerar que no es algo medible, no es algo que se puede medir constantemente. Aunque ustedes anoten, lleven un registro de todo, no es algo que se pueda medir porque va a depender mucho de cómo dormiste, de cómo entrenaste durante la semana, cómo te recuperaste, cómo comiste. A lo mejor puede que durante el viaje que viniste al gimnasio tuviste un mal trayecto. Todas esas cosas influyen en tu rendimiento. No puede ser algo completamente cuadrado, ¿cierto?, a la hora de medir nuestro progreso. Pero lo importante es que entiendan eso, que van a haber días malos, van a haber días buenos, van a haber días donde se van a mantener y es completamente normal. Lo importante es seguir trabajando, ser constante, darlo todo dentro de lo que nosotros tengamos, ¿cierto? Si a lo mejor hoy no estás en tu 100%, estás en un 70%, entrega tu 100% de ese 70% que tienes para dar. Eso es lo importante. Vamos, arriba. Eso. Vamos. Baja un poquito más los hombros. Ahí sí, ahí sí. Eso es, vamos. 3. Vamos. Eso es, vamos. Vamos, vamos, empuja, 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 empuja. Eso es, vamos. Fácil, hermano, fácil, vamos. Vamos.
Arriba, 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 arriba. Eso es. Vuelve lento, vuelve lento. Estira bien el pectoral. Estíralo bien. Ya. Por ejemplo, mi compañero de entrenamiento hace semanas está con una pequeña molestia en su hombro. Eso no quiere decir que él no pueda entrenar. Nosotros estamos acá, por ejemplo, evitando que él fuerce el rango de movimiento. Por eso es importante que el compañero de entrenamiento esté atento, que no sea una persona que solamente se dedique a cargar y descargar la máquina. Yo he visto muchas veces personas que se lesionan porque su compañero de entrenamiento está despistado. Eso es muy importante. Si ustedes van a considerar a una persona para que entrene con ustedes, es como confiarle su vida prácticamente. Entonces es importante que hagan una buena elección de la persona que los va a acompañar a entrenar y no forzar los rangos. Si esa persona a lo mejor tiene problemas de acortamiento, no forzarlo porque eso le puede generar una lesión aún más grave. Por eso es importante el trabajo de movilidad. Hay gente que a lo mejor no le gusta o habla de que no es algo que vaya a favorecer mucho, pero la práctica a mí me ha llevado a comprender de que no es así. En mi caso por lo menos y lo de mis alumnos, no ha sido así. Han mejorado bastante su rango de movimiento trabajando la movilidad previa, siendo conscientes de ese tipo de cosas y la verdad que los invito a que las apliquen porque les va a ayudar muchísimo. Primera serie efectiva. 1, 2, 3, arriba. Oh. Ya, la tengo, déjame. Solo. Uno, 2, 3. ¡Up! Yeah. Oh. Arriba. Up. Ya. Ya. Buena serie, buena sensación, buena congestión, sin molestia en otro grupo muscular que no sea el pectoral. Buena carga, buena elección de la carga. Así que ahora nos vamos a nuestro segundo ejercicio que corresponde a press plano en máquina Smith, que lamentablemente no la vamos a poder hacer en este caso porque está ocupada, pero vamos a hacer una variante en máquina que igual anda bastante bien. Bueno, vamos a hacer nuestra primera serie efectiva de nuestra rutina. Importante acá al elegir una máquina siempre, ¿cierto?, ubicar en una buena posición el asiento. Recuerden que no todos tenemos la misma estructura, lo mismo que en el ejercicio anterior. Buscar un buen rango de movimiento, un buen estiramiento, una buena contracción y que todas las repeticiones sean iguales. Sobre todo las últimas repeticiones, cuando uno empieza a sentir más dolor, generalmente tiende a aumentar la velocidad de la ejecución del movimiento. No es la idea. La idea es que ustedes mantengan ese movimiento. Ojalá controlarlo más. Y en la última repetición, no soltar el peso. Mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo. Y luego, cuando ya lleguen al máximo estiramiento, ahí dejarlo. Todo vale, todo suma. Así que si lo aplican, van a notar la diferencia y van a sentir la congestión de principio a fin.
poquito, poquito, poquito. Ya. Ya. Oh. Bueno, una de las cosas o una de las técnicas que me gusta aplicar cuando uno utiliza todo el peso de la máquina o maxea, como dicen los gym rats, es darle un control al movimiento y un tiempo bajo tensión un poco más lento de lo normal. Entonces así ustedes se aseguran de que van a entrar en el rango de repeticiones que están buscando sin la necesidad de tener que agregarle peso extra a la máquina. Así evitan que a lo mejor en el gimnasio los puedan suspender, les puedan llamar la atención y también generarle un daño a la máquina, porque lamentablemente no todas las máquinas están hechas para sobrecargarlas con más del peso que ya tienen. Así que ese es un buen tips, aplíquenlo, sumamente bueno, y se van a dar cuenta que la sensación que queda después de terminar esa serie es de un ardor de la puta madre. Bueno, estamos ejecutando nuestro tercer y último ejercicio de la rutina de hoy de pectoral. Son solo 3 ejercicios. El día sábado agregamos un ejercicio de pectoral al día de hombros. Y bueno, como ejercicio finalizador de la rutina, ya como estamos con una mayor sensación de fatiga, lo importante acá es no sobrecargarnos tanto. Mantener, ¿cierto?, siempre la misma ejecución de los ejercicios anteriores, buen control, buen rango de movimiento, buen estiramiento, buena contracción, en todo momento, sobre todo en este ejercicio que generalmente cuando uno trabaja con pesos libres tiene un mayor riesgo de lesionarse, así que tratar de evitar entrenar con el ego, dejar el ego en el camarín, ¿cierto? Y enfocarnos netamente en el músculo que estamos trabajando. Muy importante acá la asistencia del compañero de entrenamiento. Si ustedes ven que su compañero de entrenamiento necesita ayuda para hacer más del 50% de las repeticiones, es mejor decirle, oye, es mejor que bajes la carga, que te concentres más en ejecutar correctamente el ejercicio y puedas cumplir con el rango de movimiento que se te exige en la rutina de entrenamiento. Fácil. Ya. Ya.
Bueno chicos, terminamos nuestro entrenamiento de hoy con muy buenas sensaciones, muy buena congestión. No terminamos el entrenamiento con esa sensación de fatiga, de que ya no puedo más. Estuvimos a tope hoy día, buenos pesos, buen control del movimiento. Sacamos las fotos, ¿cierto?, para enviárselas a Fran. Ahora en este momento estoy cargando las fotos para poder enviárselas y esperar su feedback, para ver si es que vamos a hacer alguna modificación en el plan. Estoy muy contento por la condición que presento. Faltan 18 semanas, bastante tiempo aún para nuestra primera parada, que es la Buenos Aires Cup, el 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina. Y quiero tomar este espacio para finalizar este video y contarles algo, porque constantemente hay mucha gente joven que me pregunta qué es lo que me mantiene motivado para poder seguir compitiendo después de tantos años, después de haber recibido quizás tantas injusticias en algunas competencias, o lo último que me pasó en el Arnold Classic, por ejemplo. ¿Qué es lo que me mantiene para poder seguir en el camino? Y bueno, quiero aprovechar para contarles parte de mi historia. Yo sé que algunos saben, pero no todos. Cuando yo era pequeño, vivía con mis padres, viví hasta los 9 años en Santiago, en una familia donde quizás nuestra situación económica era relativamente buena. Vivía en un ambiente donde podía tener ciertas comodidades, una buena educación, mis comidas, un buen lugar, ¿cierto?, para poder crecer como niño. A los 9 años yo perdí a mi padre, él se quitó la vida y nos dejó a mi mamá y a mí prácticamente solos, junto a mi hermanita pequeña, que en esa época ya tenía 7 años. Mi mamá quedó recibiendo una pensión asistencial de 45.000 pesos. Nos tuvimos que venir desde Santiago porque mi papá tenía la cagada prácticamente en su vida, lleno de deudas, y teníamos una orden de embargo. Por lo tanto, teníamos que venirnos inmediatamente con nuestras cosas a Concepción, donde vivía mi abuela. En ese momento llegamos de allegado a la casa y mi entorno no era muy bueno. Vivía en un entorno donde la mayoría de mis familiares eran alcohólicos. Cuando yo era pequeño vi muchos malos tratos de parte de ellos hacia mi madre, mucho maltrato psicológico. En ese momento yo no me percataba mucho de las cosas, era un niño, tenía 9 años, pero de a poco empecé a madurar, a darme cuenta de las cosas, de que no todo era color de rosa, de que había que esforzarse para poder lograr un objetivo y poder salir adelante. Afortunadamente mi madre siempre estuvo conmigo, apoyándome a que estudiara, a que saliera adelante de alguna manera, que la única forma de poder salir de ese ambiente era estudiando, teniendo un título. Esa era la creencia que había en esa época. Hoy en día puede ser completamente distinto, pero al menos así me educó mi madre, así me enseñó. Más adelante me empecé a involucrar con otro tipo de personas, a estudiar, me iba bien en el colegio, elegí estudiar una carrera universitaria, y ya cuando entré a la universidad me incliné por el lado del deporte. Siempre quise hacer deporte en mi vida, pero como les digo, mi madre no era muy amiga del tema deportivo, no lo veía como una salida al ambiente donde nosotros estamos viviendo, como para vencer la pobreza y todos esos malos tratos que estábamos viviendo en ese momento. Por lo tanto, nunca le di ese énfasis y tampoco la culpo a ella, porque ella me enseñó prácticamente todo lo que hoy sé y mi principal motor, que es la disciplina y el poder salir adelante frente a cualquier circunstancia. Entonces, cuando entré a este deporte, siempre empecé a buscar una figura paterna en los preparadores que yo tuve a lo largo de mi camino. Personas que me daban un consejo de cómo ser un buen hijo, cómo ser un buen estudiante, cómo ser una buena pareja, porque desafortunadamente yo nunca tuve una figura paterna, ni en mis tíos, ni en el ambiente que me rodeaba cuando yo era pequeño. Personas que yo confiara como para poder pedirle un consejo no existían en ese momento. Por eso siempre me apegué a ese tipo de personas.
personas. Y afortunadamente tuve la suerte de poder contar con buenas personas que me guiaron en el camino. Rafael Cabezas, Gonzalo Núñez, Alexis Soto, Mauricio Peter, Pablo Ayala, el mismo Fran Espín, entre otras personas que siempre han estado ahí para sembrar su semillita, ¿cierto? Y poder sacar lo mejor de mí como persona. Cuando yo comencé en el culturismo, también tenía ciertas discusiones con mi mamá porque a ella no le gustaba mucho el tema de que yo entrenara. Entonces, cuando yo salía a hacer mis cardio en la mañana, muchas veces lloraba de impotencia, de rabia, y lo que siempre estaba en mi cabeza era que de alguna u otra manera yo iba a salir de ese lugar, iba a salir adelante, no iba a volver a repetir lo mismo, no iba a volver a caer en la misma mierda que viví cuando era pequeño. Y ese fue mi principal motor para poder seguir adelante frente a cualquier problema que tuviera o que me afectara de alguna manera. Muchas veces nosotros buscamos la motivación, o muchas veces nosotros nos sentimos desmotivados porque nos pasó algo, cierto, que no esperábamos. A lo mejor te fue mal en la universidad, a lo mejor tuviste un problema con tu pareja, a lo mejor te peleaste con un amigo, hiciste un mal negocio, etcétera. Son cosas que tienen solución, son cosas que pueden mejorar, pero desanimarte para volver a lo que viviste, eso considero que no es válido. Yo me prometí a mí mismo que iba a salir de ese lugar, que nunca más iba a volver a lo mismo. No que me reconocieran en la calle o no a ser mejor que otro atleta. No, a mí no me interesaba eso, porque generalmente cuando uno hace las cosas con odio, con rencor, las cosas no salen bien. Con envidia, envidiando lo que tienen los demás, las cosas no salen bien. Uno tiene que enfocarse, ¿cierto?, en las falencias que uno tiene y mejorarlas. Utilizar toda esa negatividad que hay en tu entorno como combustible para poder salir adelante. En eso pensaba, en esos recuerdos de infancia, cada vez que yo tenía un mal día, cada vez que yo me sentía desmotivado, cada vez que a lo mejor quería romper mi dieta, cada vez que a lo mejor tenía algún conflicto X en mi vida, siempre pensaba en eso. No voy a volver atrás. No voy a volver a estar en ese lugar. Y eso me impulsó a no bajar la guardia, a no desmotivarme. Y el mensaje que les quiero entregar a ustedes es que muchas veces nosotros buscamos la motivación en algo externo, en un video, en un reel motivacional, pero eso es algo que se fuma rápidamente, es algo pasajero. A veces la motivación está mirando hacia el lado, en nuestro entorno, en eso que te molesta, en eso que no te gusta. Esa tiene que ser tu motivación para poder salir adelante, porque muchas veces nosotros nos enfocamos en modelos que no tienen la misma realidad que nosotros tenemos, es muy diferente. Por eso lo que yo te aconsejo es que busques la motivación en lo que quieras mejorar en tu vida. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en la mayoría de los deportistas que triunfan, todos tienen historias duras de vida, todos vienen de abajo. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno está en una zona de confort, cuando uno tiene todo al alcance de la mano, no hay hambre, no hay sed de querer superarse, de querer salir de ahí y de no querer volver a ese lugar. Por lo tanto, los invito a que hagan una pequeña reflexión, vean su entorno, valoren las cosas buenas que tienen y si hay algo que no les gusta, luchen para poder salir adelante y no volver a eso. Un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo.